Bueno, muchas gracias. Bueno, pues primero que todo, pues agradecer a CIEN por el espacio y pues por permitirnos a nosotros, a los ingenieros, estos espacios para compartir eh, conocimiento y para todos estos temas que son tan interesantes, ¿no? Bueno, me presento a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Mi nombre es Gonzalo Franklin, yo soy ingeniero electricista de la Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, ¿sí? Eh, Soy también, me cuento con un grado de especialización en sistemas de transmisión y distribución de energía eléctrica en la Universidad de los Andes, ¿sí? Y como pueden ver en el slide que les comparto en pantalla, pues he pasado por diferentes compañías, en su mayoría compañías de consultoría, en todos los que son temas de eh, protecciones eléctricas y calidad de la potencia, pues que son mis áreas como más afines de acuerdo a lo que pues he venido trabajando en los últimos años, ¿sí? Bueno, a continuación les presento el contenido de la charla del día de hoy. La idea de esta charla es pues hablar un poco de algo que es el día a día de los ingenieros de mantenimiento de sistemas eléctricos, ¿sí? De redes eléctricas, ¿sí? Que es el tema, digamos, de las fallas en sistemas eléctricos, ¿sí? Pues, la idea es hablar un poquito de los conceptos básicos de qué es una falla, qué es una corriente de cortocircuito, por qué ocurre, ¿sí? También de las aplicaciones, de por qué es tan importante tener presente eh, el dimensionamiento, digamos, el cálculo y el análisis de fallas y eventos en sistemas eléctricos, ¿sí? Vamos a hablar un poquito, vamos a dedicarle unos 10, 15 minuticos de pronto a recordar aquellos temas teóricos que habíamos visto de pronto hace un buen tiempo en la universidad, pero que siempre es bueno tenerlos frescos, porque como más en la teoría es que nos ayudamos para poder hacer un análisis y un diagnóstico de qué es lo que sucede en un sistema cuando ocurre un evento, por qué ocurre el evento y pues cuáles pueden ser las mejores maneras de mitigarlo, de las mejores acciones de respuesta y también asimismo, pues digamos, poder encontrar las causas, ¿no? Y al final, pues digamos, lo que voy a hacer es como una especie de ejemplo práctico, les voy a mostrar, digamos, ciertos ejemplos que tengo de eventos que son muy comunes verlos en redes eléctricas y también de algunas herramientas que nos pueden ayudar, digamos, a todos estos análisis de fallas, ¿no? Entonces, bueno, para arrancar, digamos, con el tema de las fallas en los sistemas eléctricos, quiero arrancar, digamos, pues hablándoles un poco de cuáles son las causas de las fallas en los sistemas eléctricos, por qué ocurre una falla, ¿sí? Pues básicamente la mayoría de lo que se muestran las estadísticas a nivel mundial en todas las empresas de energía e industrias es que una de las principales motivos de causas de fallas en sistemas eléctricos pues se derivan de eventos externos como son las descargas atmosféricas, que pues son muy difíciles de controlar, son muy difíciles de identificar, no se sabe cuándo va a haber una tormenta ni en qué punto va a caer un rayo, ¿no? Entonces, o va a haber una descarga. Entonces, las descargas atmosféricas son, digamos, un, un muy buen ejemplo de lo que son las causas de fallas en sistemas eléctricos. Pues también se derivan los vientos fuertes, las lluvias, tormentas, cuando tenemos redes aéreas energizadas y tenemos un nivel alto de eventos atmosféricos o eventos meteorológicos, climáticos, que lo que hacen, pues, digamos, es generar, digamos, contactos indirectos entre partes sólidamente puestas a tierra y elementos energizados, pues ocurre una falla, ¿no? Ocurre básicamente lo que ocurre, pues son fallas. Contaminación y desgaste de aislamientos también, digamos, no tener unas debidas estrategias de mantenimiento preventivo y predictivo en las redes eléctricas, ¿sí? Cuando tenemos, sobre todo sucede mucho con las redes rurales, ¿no? Que a veces no le damos la suficiente importancia y pues el desgaste de los aislamientos, en las uniones, la contaminación, la suciedad, el polvo sobre los aisladores, pues van a generando un envejecimiento y pues con el envejecimiento se va degradando el material y pues esto también es, digamos, un aliciente a que se puedan llegar a dar fallas, ¿no? Con animales y humanos, pues digamos, ya que digamos,
es muy común ver que el animales, cuando a veces destapamos tableros y sobre todo en áreas, digamos, áridas, ¿no? Vemos que las serpientes, las lagartijas, los animalitos, pues sienten que el calor de la corriente eléctrica, pues los llama, digamos, para resguardarse a veces de las condiciones del clima y pues terminan habiendo, digamos, accidentes, ¿no? Entonces, que pues perjudican errores humanos, malas maniobras, de pronto la falta de comunicación asertiva entre los operarios de cuadrillas a la hora de hacer alguna maniobra puede llegar a generar un evento indeseado que se puede derivar en una falla, ¿no? Caídas de árboles y otros objetos también, ¿no? Obviamente, digamos, cuando tenemos redes eléctricas en zonas y áreas bastante arborizadas, parques, bosques, eh, terreno selvático, entonces siempre, pues, digamos, el tema del contacto entre ramas y conductores aéreos, pues siempre va a ser muy, pues, va a generar una probabilidad muy alta de fallas. Por eso, pues, digamos, siempre se tienen que hacer las podas controladas y siempre, pues, se hacen los programas de poda, ¿no? Y pues ahorita últimamente pues se tienen unos programas, digamos, de cableado ecológico que se le llama, ¿no? Que pues es un cableado que permite, digamos, o evita que el nivel de podas y el impacto en las redes eléctricas en el ecosistema pues no sea tan alto, ¿no? ¿Cómo se distribuyen mundialmente las fallas en respecto a los sistemas eléctricos? Pues, digamos, aquí muy seguramente nos estarán acompañando muchos ingenieros electricistas, electrónicos, eléctricos, mecánicos, ¿sí? Y pues muchos de ellos ya se habrán topado en algún momento con cada uno de los elementos de un sistema eléctrico. Estamos hablando de plantas de generación, de transformadores, redes de distribución, líneas de alta tensión o de transmisión. Entonces, pues digamos, acá hay una distribución mundial de qué elementos son más, tienden a fallar más que otros, ¿no? Podemos ver que en un 33% las fallas se dan en los sistemas secundarios. ¿Qué son los sistemas secundarios? Son los sistemas de control, protección y de medida, ¿sí? Son todos los sistemas que, digamos, que se encargan, digamos, del cerebro, ¿no? Es el cerebro del sistema, ¿no? Entonces resulta que pues estos sistemas pues son muy modulares porque se derivan de sistemas de comunicaciones, de sistemas de instrumentación, eh, de diferentes equipos y pues al ser tan modulares pues generan muchos puntos de falla, ¿no? Entonces, entre más cosas le agregamos a un sistema, pues más es otro punto de falla adicional. Entonces, pues ser tan modulares pues son los que se llevan la mayor tasa, ¿no? Después tenemos en un 29% las líneas de transmisión. Mira, pues, es interesante ver esto, ¿sí? Que las líneas de transmisión, pues por lo general, digamos, o las redes de distribución, pues justamente por todo lo que veníamos hablando, ¿no? Por lo expuestas que se encuentran a los factores climáticos, ¿sí? Después tenemos los equipos de transformación, transformadores, ¿sí? En un 12%. Después los equipos de maniobra, cuando hablamos de maniobra, hablamos de seccionadores, de reconectadores, de interruptores, etcétera, ¿sí? Después tenemos los cables, que pues a pesar de que los cables en su mayoría vienen en cárcamos, subterranizados y esto, pues de todas maneras estos son susceptibles al agua, a la degradación, a la humedad, ¿sí? Y algunas veces, digamos, también eh, a factores como de pronto construcciones, etcétera, que lo que pues se pueden llegar a generar o pues mantenimientos de otros sistemas, ¿no? De acueducto y demás, ¿no? Que a veces también generan fallas. Y por último tenemos los equipos de generación, las plantas de generación, ¿no? Que son las más robustas, pero pues que también son un punto de falla, 7%. Asimismo, las fallas también se pueden categorizar de acuerdo, digamos, acá hay unos tips claros, digamos, para tener así como una ventana rápida de cómo se comportan las fallas en el sistema eléctrico. Más del 75% de las fallas son en líneas y cables. O sea, como pueden ver, las líneas y los cables son los puntos del sistema eléctrico más, eh, digamos, más expuestos a fallas, ¿no? Menos del 15% ocurren en transformadores de potencia y reactores de derivación. Entonces vemos que los equipos de potencia robustos, los equipos como transformadores y reactores, no tienen una tasa de falla mucho menor, ¿sí? Las fallas en las barras pueden aparecer hasta un 7%. Las barras pues son aquellos nodos, aquellos puntos de llegada y de salida de los elementos, ¿sí? Cuando vemos
una subestación de pronto en alta tensión y vemos los pórticos, ¿sí? Por los pórticos hay unos cables colgados, esos cables colgados se llaman barras, ¿sí? Y esas barras, pues, digamos, aparecen en un 7%, ¿no? Pues son elementos que siempre están solo en las subestaciones, ¿sí? Entonces también tienen, pues, un porcentaje, pues, bastante bajo, ¿no? Y más de un 3% se pueden asociar a condensadores serie o en derivación, ¿listo? En cuanto al tipo de fallas, y ya esto lo vamos a hablar más adelante para recordar un poco qué es una falla monofásica, bifásica, trifásica. Sin embargo, pues diciéndolo rápidamente, como pues algunos recordarán, una falla monofásica es un contacto directo entre una de las fases del sistema eléctrico a tierra, ¿sí? Y esta es la más común, es del 72% y generalmente se causa por rayos, ¿sí? Tenemos las bifásicas, que son entre dos fases o entre dos fases y tierra, pues también tienen un buen porcentaje, 22%. Son muy comunes en zonas contaminadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues en zonas, digamos, en donde hay exposición de humo y contaminación, el humo ioniza el aire, ¿sí? Y ese aire ionizado tiende a generar, hace que el aire pierda rigidez dieléctrica y ante cualquier elemento, digamos, se vuelve más probable la ocurrencia de una falla y pues por lo general son bifásicas, ¿no? Y las trifásicas, pues cuando se juntan las tres fases, ¿no? Hay un contacto, no sé, puede caer una rama de un árbol o puede caer una lata de un techo, etcétera, ¿sí? A través de una ventisca, etcétera, factores, inclusive un operario también puede ser en general que causar una falla trifásica, un mal procedimiento de seguridad en una maniobra, ¿sí? Entonces, y en esta alta tensión estamos hablando de niveles de tensión de más de 400.000 volts, ¿sí? Pues las distancias entre líneas y entre fases son muy largas, son muy, pues bastante considerables, ¿no? Entonces, pues generar que una fase trifásica tendría que haber un elemento de más de 20 metros de longitud para que se pudiera dar, entonces eso prácticamente no existe, ¿no? Entonces, eso, pues, digamos, esto nos ayuda, digamos, a entender un poquito y contextualizarnos en cuáles serían las que deberíamos darle mayor importancia. Si vamos a hacer análisis de fallas, pues para nosotros las más importantes deberían ser las monofásicas, porque son las que más se dan, ¿sí? Entonces deberíamos tener muy presente, digamos, cuál es el nivel de falla de nuestro sistema monofásico, ¿sí? Pero bueno, vámonos aquí un poquito a los conceptos básicos de qué es una falla, ¿sí? Y para eso, digamos, traigo a colación este pequeño circuito que lo explica muy bien, de una manera muy sencilla y fácil de entender, ¿sí? Tenemos una red que, pues, para este caso sería la red del operador de red, de la electrificadora, entonces estamos en Bogotá, Codensa, Electricaribe, Empresa de Energía, Empresas Públicas de Medellín, etcétera, ¿sí? Que es, pues, digamos, toda esa red que está ahí, ¿sí? De la empresa suministradora de energía, ¿no? Eso está, digamos, modelado a través de un equivalente. Después tenemos nuestro transformador propio, el de nuestra instalación, el que nos entrega la energía al nivel de tensión que consumen nuestros equipos. Y después tenemos un circuito acometida, alimentador, que lo llamamos comúnmente, que pues es el que el circuito nos lleva la energía hasta nuestro tablero, ¿sí? Entonces, cada uno de estos elementos trae consigo algo que se conoce como la impedancia, ¿sí? El transformador tiene una impedancia característica. ¿Qué es la impedancia? Básicamente la oposición al flujo de corriente, ¿sí? Básicamente, ¿sí? Por llamarlo así, es una oposición al flujo de corriente, ¿sí? Y tenemos el cable también tiene otra impedancia y la red tiene otra impedancia. La impedancia consta de una componente resistiva, que es una oposición neta a la corriente, y una componente inductiva, que pues es una oposición parcial a la corriente, ¿no? Entonces tenemos, digamos, vamos a sacar un circuito equivalente. Tenemos la impedancia de la red, la impedancia del transformador y la impedancia del circuito de distribución o el circuito acometido alimentador, ¿sí? Y pues acá tenemos, digamos, nuestra instalación. ¿Qué sucede cuando ocurre una falla? ¿Sí? Acá voy a volver otra vez al puntero. ¿Sí? Básicamente, una falla no es más, eh, bueno, primero, todas estas impedancias que les venía mostrando aquí en el anterior slide, como ustedes se pueden dar cuenta, están en serie, ¿sí? Entonces, al estar en serie, pues lo que se hace es que se suma una a la otra, ¿sí? Y sacamos una impedancia que se conoce como impedancia equivalente, ¿sí? En el punto ya ahí enfrente de nosotros, en nuestro tablero en baja tensión.
¿sí? O en nuestra tablero principal de nuestra instalación, ¿sí? ¿Qué es una falla? Una falla no es más que un contacto indirecto, ya sea entre las fases o a tierra, ¿sí? Un contacto que no debería haber. Ese contacto, cómo lo podemos, digamos, nosotros que de pronto no, de pronto los ingenieros electrónicos que no están tan familiarizados con esto, ¿cómo lo pueden ver? Digamos, básicamente es como una fuga, es como el último, la corriente eléctrica no es más que un fluido de cargas eléctricas a través de un medio conductor. Es lo mismo que el agua pasando a través de un tubo. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo perforo el tubo? Pues digamos, pues el agua va a preferir desviarse por el agujero que seguir todo su camino. Lo mismo sucede con la corriente. La corriente genera el mismo efecto, ¿sí? Si yo le genero si yo le genero un camino de menos resistencia a su paso, pues ella se va a drenar por ahí. Y eso es una falla. Una falla es un camino de muy baja oposición a la corriente. Este es un contacto que se genera, ¿sí? Entonces, un contacto indirecto que se genera y lo que hacemos es básicamente como si estuviéramos agujereando el cable, ¿no? Entonces, eso es eso cómo se ve, eso se ve a través como un switcheo. ¿Sí? Lo podemos simular como un switcheo, ¿sí? Donde la corriente se va a un punto de muy baja impedancia, ¿sí? Y pues digamos, este es como un circuito equivalente, esto es para darle un ejemplo matemático a la solución, ¿sí? Al final, digamos, se puede mostrar que en un circuito RGL como el que venimos trabajando, todo se basa en resolver una ecuación diferencial, y aquí pues me perdonan si los hago, digamos, a volver a sus clases de ecuaciones diferenciales, pero pues, digamos, así es como es la manera más fácil de entenderlo, ¿sí? Y hay que resolver esa ecuación diferencial, y entonces esa ecuación diferencial se resuelve, ¿sí? Y al resolver esa ecuación diferencial se obtienen dos respuestas, ¿sí? Entonces, una de las respuestas que se encuentra es una función sinusoidal, que pues es obviamente, digamos, sinusoidal porque pues la corriente tiene su forma de onda sinusoidal, ¿sí? Y esta función sinusoidal es variante en el tiempo, ¿sí? Entonces, pues es básicamente, pues es la misma respuesta de la corriente a frecuencia normal, 60 Hz, que es para Colombia, ¿sí? Pero adicional a esta, se suma otra componente de la respuesta, que es una componente exponencial, ¿sí? Esta componente exponencial, esta componente pues, hace que la magnitud de la corriente varíe con respecto al tiempo de manera exponencial, y es la que se conoce comúnmente para los ingenieros de protecciones y de mantenimiento, lo conocen comúnmente como la componente en DC o en corriente directa, ¿sí? Acá este gráfico nos lo muestra muy bien. Muestra aquí podemos ver la componente sinusoidal y podemos ver en este lado la componente en DC. Y vemos que la suma, que es la gráfica en verde, pues digamos básicamente corresponde a ambas, ¿no? Y lo que se ve afectado y la componente en DC afecta la respuesta del sistema o la corriente de cortocircuito total es en la magnitud, ¿sí? La magnitud, ¿sí? Y ya lo vamos a ver adelante con más ejemplos, ¿sí? Se generan dos regímenes o dos comportamientos, ¿sí? ¿Por qué dos comportamientos? Porque este comportamiento exponencial es un comportamiento transitorio. Si ustedes se dan cuenta, digamos, esto es variante en el tiempo, llegará un momento, digamos, en que el tiempo es muy largo, y cuando tenemos un tiempo bastante largo en una función exponencial, pues es valor a cero, ¿no? Entonces, esta componente es transitoria. Transitoria quiere decir que solo aparece por un instante de tiempo determinado, ¿sí? Y ya después desaparece. Entonces, por eso se generan dos regímenes. El régimen transitorio o asimétrico, ¿sí? Que ustedes están viendo en la parte izquierda del slide, ¿sí? Y el régimen simétrico o el régimen en estado estable, que también se conoce, ¿sí? De la corriente de falla, ¿sí? Eh, Muchas de las aplicaciones de análisis de diagnóstico de fallas se basan en el régimen transitorio. ¿Y por qué? Pues porque es donde la magnitud de la corriente obtiene su mayor valor, como ustedes pueden ver en la gráfica, ¿sí? ¿Y de qué depende ese valor, digamos, que la corriente sea que tenga un mayor valor o un menor valor? Si lo vemos matemáticamente, va a depender de la relación R y X, que como habíamos mostrado anteriormente, era la relación entre la R y esta X que está acá, que es pues, la relación de la fuente, ¿sí? Entonces vamos a ver de la relación R y X de los elementos que están atrás de la falla, ¿sí? En la fuente que la alimenta, ¿sí? Entonces, dependiendo de cuál sea el tipo de fuente que alimente la falla,
va a haber una relación R sobre X y dependiendo de esa relación R sobre X, va a haber una mayor magnitud de la corriente de falla o una menor magnitud, ¿sí? Esto, digamos, es lo primordial, lo que uno siempre, digamos, tiene que tener presente para este tipo de análisis, porque le van a facilitar a uno, digamos, en la interpretación de los resultados, ¿sí? En la literatura encontramos varios ejemplos de relaciones X sobre R, ¿sí? Eh, casi todas las plantas de generación en sus datos de placa, por no decir todas, de manera normalizada deben tener una relación X sobre R que pues, le permitan al usuario saber y poder hacer sus cálculos. Entonces, dependiendo del tipo de tecnología de generación que nosotros tengamos, si es hidráulica, si es térmica, si es diésel, si es térmica carbón, si es hidráulica qué tipo de hidráulica es, porque hay distintas turbinas, si es una turbina Pelton, si es una turbina Francis, si es una turbina... entonces, es distinto, dependiendo, ¿no? Los motores también asimismo, si son motores de inducción, motores de corriente directa, ¿sí? Motores síncronos, asíncronos, entonces también tienen una relación, ¿sí? Esto en cuanto a máquinas. En caso, digamos, de que la falla ocurra enfrente de una máquina, ¿sí? Pero también hay, digamos, estándares y normas que nos sugieren algunas para cálculos determinados de dimensionamiento y diseño. Nos dice, mire, si se tiene un circuito que tiene generación remota de más de 10 MVA, pues la relación puede ser de 15 o menos, ¿sí? Si la generación remota es de entre 10 y 100 MVA, es entre 15 y 40, ¿sí? ¿Ves? Y da bastante, digamos, ejemplos, ¿sí? Para que pues lo puedan tener claro para los propósitos de análisis, ¿sí? Saber qué tanto puede ser la relación X sobre R. Pero ¿cómo se ve esto, digamos, en el momento ya de analizar una oscilografía o un registro de un equipo o hacer el análisis de una falla? Pues digamos, como ustedes pueden ver en la parte derecha, hay varios ejemplos de formas de onda de fallas de corrientes de falla para para distintas contribuciones o distintas fuentes. El primero es para una red de distribución radial normal, ¿sí? Estamos hablando de un circuito en 13.2 normal, digamos que es una subestación a la que yo me conecto con ENSA, una subestación aislada normal. Como ustedes pueden ver, la contribución de una red eléctrica no es mayor cosa. Entonces, casi que la diferencia entre un régimen transitorio y un régimen estable es casi el mismo, ¿no? Cuando tenemos un generador ya cambian las cosas. Ahí sí empezamos a ver que esa componente exponencial sí empieza a causarnos, digamos, cambios. Cuando tenemos una máquina, un motor de gran tamaño también, un motor de inducción, y cuando ya todo esto, digamos, se suma, ¿no? ¿Por qué? Porque en una red podemos tener tanto motores, generadores, como contribución de la red, ¿sí? Entonces, en una red industrial, pensándolo más que todo, las redes industriales que tienen contribución por todo lado, tienen conexión con el operador de red, tienen sus plantas de generación, tienen sus motores para sus procesos industriales. Entonces, pues, digamos, podría ser un ejemplo de lo que sería la corriente total, de cómo podría ser la forma de onda, ¿no? Acá también se puede ver, y digamos, acá, pues, digamos, les voy a hablar un poquito de cómo va variando la corriente en el tiempo, ¿sí? Este es un ejemplo cuando estamos lejos de la fuente, como ustedes se pueden dar cuenta, lejos de la fuente, digamos la diferencia, la corriente en DC no tiene un pronunciamiento no tiene una pendiente tan marcada, ¿sí? Y empezamos a mirar distintos puntos, se va a empezar a analizar distintos puntos de la corriente de falla, ¿sí? ¿Qué pasa en el medio ciclo, en el primer medio ciclo de la corriente de falla? ¿Y por qué me van a preguntar muchos, por qué interesa el primer medio ciclo? Interesa porque la mayoría de los relés numéricos, que son los relés que se utilizan actualmente, los relés de protecciones, eh, aciertan sus lógicas a través de la magnitud de medio ciclo, ¿sí? Entonces ellos, digamos, lo que toman es la corriente de medio ciclo para empezar a operar sus lógicas de protección. Entonces por eso es importante este valor. Tenemos la I sub P, que es la corriente pico, la máxima corriente que puede llegar a haber un elemento conectado a ese sistema, y esta corriente se utiliza mucho para el dimensionamiento de los aislamientos, ¿sí? Tanto de los interruptores como de los dispositivos seccionadores, que son los que van a ver pasar esta corriente a través de ellos y son los que van a tener que operar, ¿no? El dimensionamiento del aislamiento, estamos hablando del aislamiento, ¿sí? Y el I sub P hace referencia a la corriente que va a ver el interruptor cuando
recibe la orden de extinguir el arco y de cortar el servicio. ¿Sí? Los interruptores básicamente, ¿para qué se diseñan? Se diseñan para poder abrir ante una condición de falla, ¿sí? Ante un cortocircuito. Ellos lo que hacen es que generan una apertura de los contactos y lo que hacen es que aíslan la falla y se genera, digamos, se previene que haya un daño hacia los usuarios, ¿sí? Pues para no dañar, digamos, para no generar problemas en la red, se hace una apertura y se aísla la falla. Entonces ellos tienen que estar en la capacidad de sus contactos de extinción de arco, tienen que estar en la capacidad de poder resistir esta corriente I sub B. ¿Sí? Entonces esta se utiliza también, esta es otra corriente también que se utiliza para dimensionar los interruptores. Pero entonces una es para dimensionar la capacidad de interrupción del interruptor y otra es para dimensionar la capacidad de aislamiento, que son, digamos, factores distintos. ¿Sí? Aquí más adelante les voy a mostrar. Espérenme un momento que este me quedó acá. Bueno, aquí es que el mismo comportamiento que uno esperaría, pero ya cerca del generador, ¿sí? Cerca de una máquina rotativa, ¿sí? Pues como vemos ya la pendiente, la relación X sobre R es distinta y la pendiente es mucho más marcada, ¿no? Entonces ¿eso qué quiere decir? Que ante que los interruptores de generador y de motor, pues deben ser interruptores más robustos para soportar una mayor corriente de cortocircuito, ¿no? Porque pues van a tener valores más, van a verse con valores de magnitud de corriente más altas. Y esto sería lo que sería el comportamiento real, ¿no? Como se vería realmente la corriente de falla, ¿sí? Eh, bueno, acá, digamos, lo que les estoy mostrando es justamente lo que les he venido hablando, ¿sí? Cómo estas corrientes van cambiando los nombres a medida, digamos, que va pasando el tiempo, ¿sí? La de medio ciclo se le conoce como la corriente subtransitoria, ¿sí? La I sub P se le conoce como la corriente pico o corriente máxima, ¿sí? Y la I sub K se le conoce como corriente, la I sub K2' es subtransitoria, la I sub K se le conoce como corriente en estado transitorio, ¿sí? Que es esta como de los primeros 5 ciclos, ¿sí? Que después es la que tendría que tener en cuenta, y está la I sub B, que es para dimensionar el interruptor, ¿no? Entonces, como digamos, va adquiriendo la corriente adquiriendo distintos nombres dependiendo del tiempo en donde vaya dándose pues el análisis, ¿no? Que es lo que tenemos que tener en cuenta, cómo analizarla, ¿no? Entonces, va a tener distintos nombres a medida que va pasando el tiempo, la corriente, y distintas aplicaciones. Por ejemplo, como les decía, la I sub P y la I sub B son para evaluar para seleccionar equipos de interrupción, ¿sí? La I sub K2', pues digamos es también para la evaluación de interruptores, también se utiliza, o para la coordinación de protecciones. Tiene ambas, digamos, ambas aplicaciones, ¿no? Porque para la hora de coordinar equipos de protección, pues tenemos que tener en cuenta la corriente que realmente va a haber el relé, ¿sí? No la que pues, va a extinguir el interruptor, sino la que va a haber el relé, y los relés son mucho más rápidos que pues, los equipos de patio, ¿sí? Evaluación de cables aislados, bueno, y hay otras aplicaciones adicionales, ¿sí? Acá también, digamos, hay también, eh, digamos, las aplicaciones, lo que mismo habíamos hablado, ¿sí? Y a veces cambian de nombre, ¿no? Porque a veces, digamos, la norma europea la llama de un nombre, la norma americana lo llama de otro, simplemente pues como por eh, llevarse en la contraria, ¿sí? Pues, pero igual el concepto es el mismo, ¿sí? El concepto es realmente el mismo, ¿sí? Por ejemplo, en Estados Unidos no se le conoce como la Izukados prima, sino se le conoce como la I de medio ciclo, ¿sí? Entonces, así lo define la norma ANSI, ¿sí? Y bueno, aquí están, digamos, las otras, ¿no? Y cómo se pueden llegar a calcular a partir de tener, digamos, cierta información. Si yo tengo una información por parte del operador de red, yo podría también calcularla, ¿no? Si el operador de red me dice, mire, los MVA de cortocircuito en el punto de conexión con nosotros es de tanto, pues yo podría calcular cuánto podría ser esa corriente y su caos prima, ¿sí? A través, de, pues, digamos, de la ecuación que les muestro en pantalla. Esta gráfica también lo muestra un poquitico mejor, yo creo, y va mostrando, digamos, cómo es el comportamiento en el tiempo de la corriente y para qué sirven cada uno de los tiempos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el tiempo T sub 0 que ustedes están viendo, que es esta franja, permítanme un momento, aquí, es esta franja que está acá. Estos primeros 2 o 3 ciclos de la onda, pues son ¿para qué? Para el relé, para hacer todo lo que son análisis de protecciones, ¿sí? ¿Sí?
El test 1 es el tiempo de procesamiento del relé. O sea, ya en este, digamos, el relé ya sabe cuánto es la corriente. Acá lo que es el demora procesando, ¿sí? Y acá este test sub 2 ya le estamos ya le estamos diciendo es el tiempo que se demora en pensar el interruptor en patio. Y el test sub 3 es el tiempo que se demora el interruptor en patio en abrir sus contactos, ¿sí? En generar la apertura y extinción del arco, ¿sí? Es bueno, o en patio o en la celda, porque pues esto también es para media tensión, baja tensión, se manejan los mismos conceptos, ¿sí? Y entonces, oh, espérenme por acá. Entonces, esto, digamos, también esta gráfica también lo muestra. Muestra, digamos, en el tiempo, digamos, el ancho de paso, digamos, el área de banda, ¿sí? De paso de los elementos, cómo el relé opera, cómo el relé piensa y abre sus propios contactos, cómo actúa el relé y se abren al final los contactos, digamos, de los estados del relé ya en la celda, en la celda de protección, cómo se le da la señal al interruptor, cómo el interruptor hace la extinción del arco y al final aquí en este punto pues ya se despejaría la falla. Ya después vienen unos procesos de recierres que pues son adicionales y dependiendo de ciertas aplicaciones. Algunas pues algunas empresas lo utilizan, ¿no? Otras no, ¿sí? Entonces pues dependiendo de qué aplicación estamos hablando de transmisión y distribución. ¿Sí? Habría que ver si aplican o no aplican procesos de recierre para poder despejar la falla exitosamente, ¿sí? Pero por lo menos eh, estos primeros ciclos nos hablan muy bien de cómo opera el sistema, de cómo debería operar el sistema en condición normal, ¿sí? Acá, bueno, acá siguiendo con... digamos, es una gráfica de cómo se hace la extinción del arco y el tiempo que se toma. O sea, el tiempo que hablábamos, el tiempo de extinción del arco es el tiempo que le toma a un interruptor cuando ve la pasar por, cuando ve que hay ya recibió la orden del relé de protección de disparar, o sea, el cerebro, ¿sí? Y él ve una magnitud de corriente bastante alta, pues él se tiene que tomar un tiempo para poder generar esto, ¿no? La apertura de sus contactos y que pues la falla se despeje favorablemente, ¿no? Entonces esto también nos ayuda. ¿Qué aplicaciones tiene el análisis de sistemas del análisis de fallas en sistemas eléctricos? Primero, para dimensionar mallas de puesta a tierra, ¿sí? Para dimensionar una malla de puesta a tierra, yo necesito saber cuánto es la corriente de cortocircuito máxima en la subestación, ¿sí? Pues porque con base en ella, pues voy a calcular las tensiones de paso y de contacto, ¿sí? Y pues voy a asegurar, digamos, que la falla va a operar bien ante pues digamos que la malla va a prestar el grado de protección suficiente a los operarios y a los equipos ante una falla, ¿no? Que pues, va a soportar, digamos, esa corriente pasando a través de ella, ¿no? Para el dimensionamiento de equipos primarios, como bien nos habíamos hablado, para los aislamientos de interruptores, seccionadores y demás, también todo esto, digamos, es necesario, ¿sí? Para calcular esfuerzos electrodinámicos, ¿sí? Para ver si hacer procesos de diseño mecánico de líneas y de subestaciones, es muy importante conocer los niveles de cortocircuito, ¿no? Para saber si ante una falla, digamos, esos esfuerzos electromecánicos que se van a generar, los equipos van a ser capaces de soportarlo. Acá ya les voy a hablar un poco de cómo, entonces acá sí ya vamos a meter un poco de cómo se diferencian las fallas, ¿sí? Para entender la diferencia entre una falla y otra, yo prefiero hacerlo a través de una diferenciación que me parece muy útil para el análisis y es las fallas que son balanceadas y las que son desbalanceadas, simétricas o asimétricas, ¿sí? ¿Por qué prefiero hacerlo de esta manera? Porque muchas veces nosotros el análisis de las fallas y el diagnóstico de las fallas no se hace a través de una escala como si se hace de pronto niveles de carga o de tensión, sino lastimosamente se hace a través de los registros que capturan los equipos de control y protecciones, ¿sí? Entonces, en ese mismo sentido, lo que nosotros vamos a encontrar como la lista de fallas siempre van a ser los registros, ¿sí? Y los registros pues son formas de onda, ¿sí? Y las formas de onda y fasores que nos muestran los software normalmente convencionales para análisis de este tipo de fenómenos, ¿sí? Entonces, es más fácil entender, entender la falla desde un punto de vista de simetría que desde un punto de vista, digamos, de cálculo, ¿sí?
Hay dos tipos de fallas. Están las simétricas, que son pues fallas que ocurren entre fases, ¿sí? Que no tienen una referencia a tierra, ¿sí? Que es fase A con fase B o fase A y B y C, ¿sí? Pueden haber dos tipos nada más, las bifásicas entre fases, bifásicas sólidas o trifásicas sólidas, ¿sí? Estas fallas son fáciles de identificar. ¿Por qué? Porque todas o si son dos fases, pues las dos fases falladas van a tener la misma magnitud, la tercera, la otra no, ¿sí? Si son tres fases, pues las tres fases van a tener la misma magnitud y ambas, pues digamos, van a crecer en magnitud, pues con respecto a la corriente normal, en operación normal, ¿no? Entonces, y los fasores, pues de igual manera van a tener la misma amplitud, ¿sí? O los vectores, ¿sí? Entonces, estas fallas no generan cambios en los ángulos, pues cambios sustanciales no lo hacen, ¿sí? Entonces, los fasores pues también simplemente se van a mantener en su mismo orden desfasados 120 grados entre la fase A, fase B y fase C, ¿sí? Y pues son también pues por parte también son las que menos se encuentran, ¿no? Como habíamos visto al inicio, ¿no? Es más, casi que, así en cuanto a las fáciles, casi que nunca se ven, ¿sí? Entonces casi siempre lo que se da son las difíciles. Y las difíciles de analizar, pues son las asimétricas o desbalanceadas. Estas son todo tipo de fallas que involucran una referencia a tierra, ¿sí? O que donde hay involucrado un contacto indirecto a tierra, ¿sí? Eh, entre estas pues se encuentran lo que son las fallas monofásicas a tierra. Las monofásicas siempre van a ser a tierra, ¿sí? Entre una fase y tierra, ¿sí? Este tipo de fallas eh, lo que hacen es que generan, digamos, hacen que el sistema pierda su referencia normal, ¿sí? Y entonces empiezan a haber desórdenes como los que estamos viendo tanto en la forma de onda como en los fasores, ¿sí? Entonces pueden haber dos tipos, monofásicas a tierra o bifásicas a tierra, entre los fases y tierra, ¿sí? Estas tienen una forma de onda muy similar a la que se está mostrando en pantalla, ¿sí? Por ejemplo, la primera que ustedes están viendo eh, es una bifásica eh, casi que bastante sólida, porque pues la tercera fase no tiene contacto, si la fase verde, ¿sí? Entonces, y también asimismo ya los fasores, como pierden su referencia, pues también ya no van a estar desfasados 120 grados, las amplitudes se desordenan, se mueven, y entonces es mucho más complejo hacer un análisis y poder saber cuál podría haber sido la causa, ¿sí? Entonces, estas, digamos, pues digamos, son las fallas asimétricas, desbalanceadas, ¿sí? Y ya más adelante, digamos, les voy a mostrar un par de ejemplos para que podamos analizarlas ya sobre el software de análisis, ¿sí? Como ustedes pueden darse cuenta, bueno, ¿qué sucedía? Sucedía que antes de 1918, estamos hablando de hace mucho tiempo, no había una manera matemática para poder determinar estas fallas desbalanceadas, ¿sí? La única manera matemática que se podía encontrar era, nosotros matemáticamente en esa época solo podíamos calcular fallas balanceadas, o sea, entre fases, trifásicas o bifásicas, que casi nunca se dan, pero las desbalanceadas no había una manera matemática para hacerlo, ¿sí? Hasta que llegó en 1918 un señor Fortescue, que realmente pues era un matemático bastante hábil, y el hombre se ideó a través de algo que se llama los campos vectoriales, digamos, una manera de hacer estos cálculos, ¿sí? A través de, digamos, temas de álgebra, ¿no? De espacios vectoriales y demás, ¿sí? Entonces, él dice, así, al igual que Fourier, como un símil de Fourier, que un sistema desbalanceado se puede expresar como la suma de tres sistemas balanceados, ¿sí? Entonces, este señor Fortescue dijo, mire, si usted tiene un sistema desbalanceado, pues simplemente desacóplelo en un sistema balanceado de secuencia positiva, un sistema balanceado de secuencia negativa y un sistema balanceado de secuencia cero. ¿Qué es la secuencia positiva? ¿Qué es la secuencia negativa? ¿Y qué es la secuencia cero? Pues la secuencia positiva son tres fasores normales y comunes, lo que esperaríamos en un sistema normal, ¿sí? Con la misma magnitud, desfasados 120 grados y rotando en sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿sí? Secuencias negativas son los mismos tres fasores, desfasados los mismos 120 grados, solamente que su rotación es en sentido contrario, o sea, en el sentido de las manecillas del reloj. Y secuencia cero son los tres fasores con la misma magnitud y no rotan, ¿sí? Mantienen la misma dirección, ¿sí? Entonces, estos fasores no rotan, ¿sí? Simplemente se quedan en la misma dirección, ambos tienen los tres tienen el mismo ángulo, ¿sí? Entonces, es un artilugio matemático, simplemente, ¿sí? Porque no existen en la vida real, pero se les utiliza para poder hacer el análisis, ¿sí?
Entonces, pues se generan, todo se hace a través del dominio de la frecuencia, se hacen unos cálculos matriciales, que pues no voy a extenderme mucho en estos cálculos, porque pues la idea no es esa tampoco, simplemente pues se los comparto, digamos, se conoce básicamente como una transformada, digamos, componentes simétricas, ¿sí? Se utiliza un operador que es un número complejo, ¿sí? Porque todo esto se hace a través de variable compleja, ¿sí? Y a través de esta manera se puede hacer los dos cambios. Se pueden pasar de fasores de análisis de fallas. Digamos, esto es lo que tendríamos en la vida real. Las señales A, B y C son lo que tendríamos en la vida real. Y los relés lo que hacen generalmente es que los relés y los equipos de control y protección lo que hacen es que utilizan esta transformada para pasar a valores cero, positivo y negativo, ¿sí? Y entonces se mueven de un lado a otro a través, digamos, de estos cálculos, ¿sí? Y así es que pues un relé sabe si una falla es monofásica, si una falla es trifásica, si una falla es monofásica o bifásica tierra, si es trifásica tierra, entonces así es como los relés saben cómo operar, cómo discernir, ¿no? Y pues a nosotros también nos ayuda también para los análisis, ¿sí? Se llama la transformación bueno, básicamente se utilizan varios conceptos, ¿sí? ¿Qué es lo interesante aquí? Lo interesante es entender, empezamos a entender cómo se comporta cada elemento del sistema en este mundo de las secuencias, ¿sí? Por ejemplo, un generador. Un generador tiene secuencia positiva, tiene secuencia negativa, tiene ¿sí? ¿Cuál es la peculiaridad del generador? Que la impedancia de secuencia cero va a variar dependiendo del medio de puesta a tierra del generador. ¿Sí? Si el generador está sólidamente puesto a tierra, si está puesto a tierra a través de una impedancia, a través de un transformador zigzag, etcétera. ¿Sí? Entonces, de esto va a depender la Z sub 0, podríamos llamarlo así. Y la Z sub 1 y la Z sub 2 si son valores netamente característicos de su placa de características y son iguales. ¿Sí? El generador son iguales. Pero es importante saber que, que cuenta con ambas. ¿Sí? Eh, las líneas a su vez también tienen valores de secuencia cero, positiva y negativa. ¿Sí? Las líneas ocurre algo y es que cuando son líneas demasiado largas, o sea, en transmisión, se hace algo que se conoce como la transposición para mitigar, digamos, las impedancias y para facilitar el balance, ¿sí? El balance, ¿no? de las líneas y para que cuando ocurra una falla desbalanceada, pues la magnitud de esa falla pues, sea lo menos posible, ¿sí? Entonces, este efecto de transposición se hace para eso, ¿sí? Pero también ella tiene igual, tiene secuencia positiva, secuencia cero y secuencia negativa, ¿sí? Los transformadores también van a tener estas mismas impedancias con una, digamos, con una variante, ¿sí? ¿Y cuál es la variante? Que dependiendo del grupo de conexión del transformador, hay manera de eliminar la secuencia, ¿sí? De suprimir el efecto de la secuencia cero, ¿sí? Entonces, ¿y cuál es? Pues cuando vemos los transformadores en delta, ¿no? Entonces, cuando hay transformadores que tienen grupos de conexión en delta, ese delta lo que hace es que aísla la componente de secuencia cero, ¿sí? Y ese delta tiene muchísimas utilidades. Ustedes, digamos, ya como ingenieros de mantenimiento los habrán escuchado y algunos hasta ya los habrán implementado, ¿sí? Entonces, pues digamos, el grupo de conexión afecta considerablemente eh, y entonces empiezan a generarse algo que se llaman como los circuitos equivalentes de redes, ¿sí? Los circuitos equivalentes de red de secuencia, ¿sí? Entonces empieza a haber un circuito equivalente de redes cuando una falla es monofásica
un circuito equivalente cuando una falla, cuando una falla es trifásica, ¿sí? Y todo lo que hacemos ahorita es para llegar a estas fórmulas, a llegar a un punto determinístico que me permita a mí calcular la magnitud de la corriente, ¿sí? Indistintamente qué tipo de falla sea, ¿sí? Entonces, si es una falla trifásica, pues es muy sencillo porque solamente va a haber un aporte, va a haber un tipo de componente que es la positiva. Si es una falla monofásica, se nos complica porque la falla monofásica sí tiene en cuenta todas las impedancias, las de secuencia cero, secuencia positiva y secuencia negativa de la red. ¿Sí? Las bifásicas, no, o sea, las bifásicas entre fases no tienen en cuenta la secuencia cero, son secuencia positiva y secuencia negativa. ¿Sí? Y la difásica tierra también las tiene en cuenta todas. ¿Sí? Entonces, por lo menos ya hay unas fórmulas que nos permiten hacer esos cálculos. Y este cálculo es el que utilizan los software normalmente para de simulación de cortocircuito, que es el que nosotros utilizamos para efectos de diseño o coordinación de protecciones. ¿Sí? Digamos, algo para resaltar de aquí. Si ustedes se pueden dar cuenta, la falla trifásica solamente tiene un componente de impedancia, que es la positiva. ¿Sí? A menor impedancia, mayor corriente. ¿Sí? Es una relación indirecta. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que la falla trifásica por lo general es la de mayor magnitud en un sistema eléctrico. Por lo general. Por lo general. No quiere decir que siempre sea así, pero sí por lo general la de mayor magnitud. Porque es la que tiene menos impedancia. La falla monofásica pues, asume, digamos, las tres componentes, o sea, tiene más impedancia atrás. Por lo tanto, por lo general, uno esperaría que tanto la monofásica como la bifásica tierra sean las de menor magnitud, ¿sí? Pero igual son las que más se presentan, ¿sí? Pueden ser que sean las de menor magnitud, pero son las que más se presentan. Entonces, eso nos empieza a permitir, digamos, darnos como unos indicios de qué tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar un sistema, ¿sí? Y un evento, entonces porque algunos pensarán que porque la monofásica es de menor valor no hay que darle importancia. Entonces, hay que decir, no espera un momento, sí hay que darle importancia porque es la que más ocurre, es la que más se da en el sistema. ¿Sí? Algunos pensarán que la trifásica casi nunca ocurre, entonces no hay que darle importancia. Y no, espérate un momento, puede que casi no ocurra, pero cuando ocurre puede tirarse todo, puede dañar, puede causar accidentes, muertos, de todo. Entonces, también hay que darle su importancia, ¿sí? Entonces, eso, digamos, es como, digamos, como la moraleja de todo esto. Y, pues, digamos, acá, pues, hay un ejemplo, digamos, muy sencillo de cuaderno que, para entenderlo, digamos, cómo puede hacerse un análisis, ¿sí? Tenemos este sistema, ¿sí? Es un sistema que consta de una conexión con la red, ¿sí? Tenemos dos transformadores en paralelo, los transformadores delta Y, ¿sí? Tenemos una planta de respaldo diésel, ¿sí? Un generador diésel, una cometida de ese generador y tenemos una cometida hacia la carga. Y acá tenemos una carga, ¿listo? Entonces, el ejemplo es muy sencillo. El ejemplo nos dice cómo se comportan las redes de secuencia eh, asumiendo que hay una falla en la barra B, ¿sí? Entonces, empezamos, digamos, a hacer el análisis, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces, vamos a hacer el análisis con respecto a secuencia positiva, ¿sí? En secuencia positiva tenemos un aporte de la red, que la red aporta, ¿sí? Tenemos un aporte de los transformadores, ambos transformadores aportan, ¿sí? Tanto el devanado en delta como el devanado en Y, ¿sí? El generador también aporta secuencia positiva, el cable y los cables también. Entonces, digamos, sería simplemente después hacer un calculito de circuitos eh, impedancias equivalentes. Ahora miremos cómo se comportaría, digamos, en secuencia negativa. Secuencia negativa es básicamente casi que un espejo, ¿sí? Porque todos los elementos que aportan en secuencia positiva también aportan en secuencia negativa, ¿sí? Entonces, es casi que un espejo en la primera, ¿sí? Entonces, tanto la red como los generadores, los cables y los transformadores aportan, ¿sí? Y tenemos, digamos, acá es donde pues empieza, digamos, a rayar un poquito la cabeza. ¿Qué pasa cuando con la secuencia cero? ¿Sí? Como usted recuerda, el devanado en delta de los transformadores es un devanado que desacopla la secuencia cero. Entonces, la red estar conectada en,
en el lado del delta del transformador, pues lo que hace es que anulamos el aporte de la red a la falla, ¿sí? En secuencia cero, ¿sí? Entonces, pues esto es importante porque esto nos va a generar que haya una gran diferencia entre lo que es una falla simétrica balanceada a una desbalanceada, ¿sí? Entonces, sí se van a ver diferencias eh, porque pues no le estamos quitando el aporte de lo que más pesa al sistema, que es la red, ¿no? ¿Sí? Entonces, todos estos elementos que están aguas arriba del sistema eléctrico de nosotros, pues ya no van a aportar. Entonces, se va a ver una considerable diferencia entre esos valores, entre los valores de falla monofásicas, trifásicos, o balanceados y desbalanceados, ¿sí? Simétricos o asimétricos, como lo quieran, digamos, nombrar. Eh, pues esto, digamos, es lo que les quería mostrar. No sé si yo creo que en este momento, digamos, antes de mostrarles los ejemplos, podríamos pasar a, a responder algunas preguntas, inquietudes que tengan, ¿sí? Entonces, no sé si alguien tenga de pronto alguna pregunta y las vamos respondiendo antes de pasar, digamos, con los ejemplos. Claro que sí, ingeniero Gonzalo, muchísimas gracias. Bueno, vamos con preguntas. Vamos a habilitar el micrófono al ingeniero José Armando Pérez. Señor José Armando, muy buen día, adelante. Sí, gracias, amable Oscar, ingeniero Gonzalo. Dos preguntas. Una es, ¿cuál es la razón física de que una falla monofásica sea de mayor magnitud cuando está cerca de la generación, del generador? Y la segunda pregunta es, ¿por qué se dice que en una instalación, o por qué se incrementa en una instalación el nivel de cortocircuito? ¿Cuál es la razón? Ok, bueno, muchas gracias. Las preguntas son pues bastante interesantes, ¿sí? La primera, cuando estábamos hablando de por qué se incrementa una corriente de falla en frente de un transformador, en bornes, digamos, de un transformador, perdón, de un generador, sí. Los generadores tienen una peculiaridad y es que su componente de secuencia cero, digamos, o su red de secuencia cero es muy, depende mucho del medio de conexión de puesta al generador, ¿sí? De puesta a tierra al generador. ¿Y cómo se pone, y cómo se pone a tierra los generadores? O sea, ¿cuál es el mejor medio de conexión de puesta a tierra al generador? Hay tesis de maestría hasta doctorales, pueden haber, en temas de cuál es el mejor medio de conexión de puesta a tierra, ¿sí? Algunos, digamos, utilizan lo que se llaman bobinas de choque, otros utilizan impedancias limitadoras, ¿sí? Otros utilizan transformadores zigzag, ¿sí? Depende de qué, de la parte constructiva del generador, de qué tipo de grupo de conexión tenga el generador, ¿sí? Porque los generadores también tienen un grupo de conexión, algunos se conectan en delta, otros se conectan en Y, entonces depende de cómo lo hayas comprado, ¿sí? Si compraste un generador en delta o compraste un generador en Y, ahí empiezan a haber cambios, ¿sí? Empiezan a haber cambios significativos. Si le estás colocando una impedancia o no lo estás, o si lo estás poniendo a tierra sólidamente, si lo estás poniendo a tierra sólidamente, o si le estás poniendo una impedancia limitadora, ahí también hay cambios, ¿sí? Entonces, habría que hacer un análisis de ver, para ver cómo está puesto a tierra el generador, y eso, digamos, va a incidir en la respuesta a la falla monofásica. Sí, en cuanto a la segunda pregunta que me hacías, en cuanto al tema de por qué se dice que, o cómo, digamos, si no estoy mal, la segunda pregunta era cómo se puede limitar las corrientes de cortocircuito, si no estoy mal, ¿me repites? Sí, Sí, la pregunta es una instalación. Y entonces se tiene un nivel de corto, por decir algo, 3 ya. kiloamperios. ¿Cómo reducir los niveles de Y corto? de Ah, ok. pronto, no, es que, es decir, y después se dice, oye, tienen que estar revisando continuamente las instalaciones porque los niveles de corto se incrementaron. Exacto. Sí. Y la persona que te lo dice tiene mucha razón, ¿sí? ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Porque digamos, sobre todo las instalaciones industriales, las comerciales y las residenciales no tanto, pero las industriales sí tienden a crecer mucho, ¿sí?
tienden a que cada día, digamos, cada mes se están tirando nuevos circuitos en baja tensión, cada mes se están agregando nuevas máquinas, nuevos procesos, la planta está creciendo. Entonces, a medida que vamos agregando elementos en una instalación eléctrica, todos esos elementos son impedancias que más se van sumando cuando se hace el cálculo del cortocircuito, que es lo que hemos venido hablando. ¿Sí? Entonces, si tú le agregas nuevos elementos, le agregas nuevos circuitos, nuevas cargas, nuevos motores, etcétera, lo que estás agregando son más elementos más impedancias a la corriente de corto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que eso lo que hace? Pues que haya que revalidar los cálculos. Entonces, por ejemplo, normas como el RETIE sugieren que bajo cierta periodicidad se haga un recálculo de las corrientes de cortocircuito. Entonces se sugieren, dependiendo del tipo de instalación, entre 3 a 5 años, ¿sí? Pero pues no, por lo general 5 años, después de 5 años sí es bastante recomendable, pues digamos, hacer revalidaciones de los estudios de cortocircuito. Si vamos a hacer, digamos, algún trabajo de dimensionamiento de equipos o si queremos validar la malla puesta a tierra, si necesitamos saber si vamos a enterrar más cobre, etcétera. Pero sí cada 5 años es recomendable, ¿sí? Bueno, no sé si tenemos alguna otra pregunta. Muchísimas gracias. Sí, no sé si tenemos alguna otra pregunta. Claro que sí, gracias, ingeniero José Armando. Vamos con el ingeniero Héctor Ramiro Orozco. Ingeniero Héctor, muy buen día. Buenos días, ingeniero Gonzalo. Buenos días, señor Héctor. La estadística que usted mostraba al inicio de la conferencia determinaba que más del 70% de las fallas se dan en las líneas. Pero en los sistemas de distribución, uno de los problemas grandes que se encuentra en las diferentes zonas son las fallas de los transformadores de distribución, pues que normativamente sus protecciones están determinadas pues, por los pararrayos y por los sistemas de puesta a tierra. Pero he visto, digamos, una tendencia ahora y es que a tratar de incluir transformadores autoprotegidos de distribución. ¿Eso sí es efectivo o sería mejor trabajar más en la protección de las líneas del sistema de distribución y no tanto ceñirse en incluir sistemas de protección que no van a ser tan efectivos en los transformadores de distribución? Ok. Sí, ingeniero, tiene toda la razón. El tema, ahorita se está hablando del tema de los transformadores autoprotegidos. Bueno, para contextualizar un poco, el tema surge básicamente en que los sistemas hay que hacer, digamos, también va de la mano con análisis hasta de confiabilidad, ¿no? ¿Sí? Y entonces empiezan a hacerse un equilibrio, digamos, costo-beneficio entre cuánto a mí me cuesta, digamos, agregarle más elementos de mantenimiento a un sistema versus lo que me cuesta a mí de pronto la salida de operación, ¿sí? Si bien es cierto, en la red de distribución se instalan elementos reconectadores para protegerlas de las fallas en las líneas, los transformadores en teoría se supone que van protegidos por los fusibles y por estos elementos reconectadores, pero no siempre es así. Los transformadores son otro elemento más del sistema, o sea, otro punto de falla más, ¿sí? Mi recomendación es, si existe la tecnología, es viable usarla, sería bueno, pero pues, sería bueno desde un punto de vista de un análisis que lo sustente, ¿sí? Un análisis ya económico, de viabilidad económica que diga, no, es que este circuito en realidad es muy problemático, muy conflictivo, y entonces a este circuito en particular sí le vendría bien agregarle más elementos de protección porque los transformadores se están dañando constantemente, ¿sí? Hay otras tecnologías también que hablan de temas de transformadores, eso es, digamos, un tema como para todo esto. Hablan no recuerdo ahorita, pero hay una tecnología para transformadores de distribución en particular para el tema, digamos, de protección ante descargas atmosféricas, ¿sí? Y evitar, digamos, que hayan daños tan seguidos, ¿sí? Pero igual, de todas maneras, si usted quiere, pues aquí están mis datos de contacto, me escribe un correo y yo, pues, las busco y le comparto, ¿listo? Muchas gracias, ingeniero. Listo. No sé si de pronto hay alguna otra pregunta. No, ingeniero Gonzalo, no tenemos más preguntas por el momento.
Ok. Pues digamos, quiero terminar, digamos, la charla mostrándole de pronto un par de ejemplos, digamos, ya reales, de la vida real, para que ustedes los tengan un poco más claros, ¿sí? Y también algunas cositas. Entonces, si me permiten 10 minuticos más de su tiempo, no les tomo más, les voy a presentar, ¿listo? Entonces, lo que voy a hacer acá es, acá tengo algunos eventos, digamos, de fallas. Eh, Vamos a abrir aquí este. Digamos, para los ingenieros, digamos, que se dedican a este tema, en, en el mercado se encuentran varias, digamos, herramientas, digamos, para hacer análisis de fallas. Yo personalmente, pues, utilizo esta, la tengo en una versión gratuita, pero, pues, digamos, ya ustedes pueden, digamos, seleccionar, digamos, comprar, digamos, también, digamos, con algún fabricante, adquirirlas, ¿sí? Este, digamos, por ejemplo, es el caso de bueno, aquí lo que se está analizando es una protección diferencial, ¿sí? Una falla en un transformador, ¿sí? Y lo que estamos viendo es la magnitud de la corriente en azul, en el lado de alta tensión y en el lado de baja tensión, ¿sí? Como fue una falla externa, digamos, en el lado de alta tensión, ¿cierto? Eso es básicamente, voy a abrir otro ejemplo por acá, este me gustó mucho. Vemos este creo que está como un poco más interesante. Sí, pues este tipo de herramientas traen consigo, pues digamos, bastantes facilidades, ¿sí? Entre estas, digamos, pueden haber, pues, algunas, digamos, traen para poder desplegar los eventos, digamos, en fasores, y ustedes pueden agregar fasores, pueden ver, digamos, inclusive pueden ver las componentes, digamos, eh, aquí estoy viendo, por ejemplo, la componente secuencia cero de la fase A, la componente secuencia negativa de la fase A, la secuencia positiva de la fase A también, ¿sí? Entonces pueden jugar, digamos, con varios elementos. Acá en este lado, por ejemplo, se pueden ver los bits de los relés, ¿sí? Acá se están viendo las tensiones, cómo se comportaron las tensiones antes, y acá se ve el evento, ¿sí? Que realmente, si se dan cuenta, es que una falla bifásica, ¿sí? Entre la fase A y la fase B. ¿Por qué? Porque pues, la magnitud, las amplitudes que se dan son de la fase A y la fase B, y la fase C queda muy sana, ¿no? Queda casi que, pues, sí tiene cierta distorsión, tiene cierto cambio en su frecuencia, pero en amplitud no tiene mayor daño. Entonces, estos son ejemplos que les muestro de falla, digamos, que le facilitan a uno mucho el poder empezar a jugar y hacer ejercicios y probarse uno mismo. Bueno, vamos a hacer el análisis, ¿qué pasó aquí? Entonces acá, por ejemplo, ya se ve que es una falla bifásica, ¿sí? ¿En qué punto arrancó? ¿Sí? Y a qué punto acierta el relé, ¿sí? Aquí los puntos, eh, la parte de limitación de puntos quiere decir que en ese punto, digamos, fue donde el relé acertó el disparo, ¿sí? Pero ustedes acá pueden inclusive pueden ver el delta, ¿no? Desde cuánto se tomó el relé para tomar el delta de tiempo, se tomó 21.36 milisegundos, ¿sí? Y pueden hacer todos sus análisis, ¿no? Entonces, de estas hay muchos en el mercado, hay algunas inclusive académicas libres que ustedes pueden también usar, ¿sí? Eh, y pues estas le facilitan a uno mucho, digamos, el trabajo, ¿no? Acá también les quiero mostrar, en el mercado también se encuentran herramientas de simulación, ¿sí? Herramientas que nos permiten, digamos, simular los eventos también, ¿sí? Simular los eventos. Este es el caso, digamos, de una herramienta que yo trabajo mucho, se llama Neplan, ¿sí? Y que pues, es una herramienta que tiene un módulo de simulación dinámica que permite simular este tipo de eventos, ¿sí? Acá tenemos una red de distribución, ¿sí? Donde tenemos eh, el equivalente a la red que les venía mostrando, tenemos las distintas líneas o cables, ¿sí? Tenemos algunos condensadores, un banco de condensadores, unas cargas, ¿sí? Unos interruptores a la llegada a cada circuito, a la salida de cada circuito, ¿sí? Y se pueden hacer simulaciones. En este caso, bueno, va a ser una simulación. Vamos a ver si el software corre bien. Eh, y estos software hacen todo el trabajo matemático, ¿no? Todo el trabajo que pues, vimos de fórmulas y todo eso, digamos, lo hace el mismo software, ¿no? Entonces déjenme por acá, en este gráfico que es en el 4. Entonces acá les va a mostrar esto. Digamos, les muestra cómo se comportaría el evento en el tiempo.
¿sí? Y le va mostrando para cada una de las fases, ¿sí? Algo que es interesante que pueden hacer estos software que antes no lo hacían. La verdad, esto es algo que salió hace poco, hace menos de 5 años, que era un dolor de cabeza. Es que estos software, esto también se puede llevar a una misma plataforma de análisis como esta, ¿sí? Entonces, a través de un formatos estandarizados que se conoce como formatos Comtrade, ¿sí? Que son formatos estándar para análisis de fallas, ¿sí? Que son formatos que son los formatos en los cuales los equipos monitores, los localizadores de falla y monitoreo, protectores de protección, etcétera, capturan los eventos. Entonces, lo chévere es que ahora este software también pueden asimismo exportar en ese mismo formato, ¿sí? Entonces, ¿eso qué le facilita? Eso facilita que el ingeniero en campo, que está haciendo el análisis de la falla, el que está en la subestación, el que está ahí pendiente, pues digamos, no tenga la necesidad de, pues digamos, se le pueda enviar fácilmente un archivo y que él esté en la capacidad de hacer el análisis de la simulación, pueda contrastar lo que está simulando el ingeniero de planeamiento desde el centro de control o desde la oficina lo que él con lo que él está viendo, ¿sí? Y le puede decir, oye, sí, mira que eso que simulaste allá, simulaste que una falla que, no, la simulé una bifásica, mira que eso está contrastando eso concuerda con lo que el equipo registró, ¿sí? O no, simulé una trifásica, o la simulé en tal punto, sí, ese mismo valor de magnitud que me está dando, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver, eh, esto fue lo mismo que acabamos de ver en el software y también se puede llevar a un ambiente, digamos, en el mismo para que se puedan hacer digamos, las verificaciones y, y digamos, pues sea más transparente el trabajo entre el que planea y opera el sistema con el que, digamos, lo mantiene, ¿no? Con el que está ya en la subestación y es el que, pues también, en últimas, es el que manipula los equipos que deben actuar, ¿no? Y así, digamos, se pueden generar estrategias de tal manera que uno puede jugar acá con esto y puede simular, digamos, todos los eventos que uno quiera aquí en esta interfaz digital, ¿sí? Y después saber en un entorno, digamos, ya más de análisis, si las operaciones van a actuar como deberían actuar no, o si hay que hacer cambios en los ajustes de las protecciones para que actúen mejor. ¿Sí? Esto pues, era lo que les quería compartir el día de hoy. Pues no sé si hay de pronto alguna pregunta adicional del último. Y Claro que pues, sí, ingeniero Gonzalo. Tenemos una pregunta del ingeniero Alejandro Mejía. sí, Nos claro. escribe, para esos análisis necesitamos interactuar con varios software. Eh, la verdad, el tema de la mayoría de los fabricantes de los relés y de protección, ellos te incluyen con la compra del equipo, te incluyen la licencia de los software de análisis, ¿sí? De eventos, de registros, ¿sí? Entonces, este software casi que siempre viene si es Siemens, si es ABB, si es, pues me perdonan si viven marcas, pero pues son las que siempre se conocen, G, Cell, ¿sí? Etcétera. Entonces, ellos siempre te dan, digamos, la licencia del software de análisis y los software de simulación sí son software aparte, ¿sí? El software de simulación, pues hay muchos también en el mercado, ¿sí? Pero digamos que siempre la idea es como interactuar un poco entre lo que ve el equipo en campo y lo que se analiza digamos, desde el centro de control o desde el área de planeamiento, ¿sí? Eh, por lo menos, digamos, para hacer un análisis de fallas, siempre sería bueno vincular las dos cosas, porque como pueden ver, hay que conocer bien el sistema y saber cómo funciona el sistema, ¿sí? Y eso solamente se puede hacer a través de un software de planeamiento como este, ¿sí? Y por otro lado, también hay que conocer cómo está ajustado el relé y la protección, y eso pues solamente se puede saber a través de un software de análisis como el que estamos viendo, ¿sí? Hay ingenieros que ya, digamos, tienen tanta conocimiento de su sistema y que pues, llevan 20 años en la compañía y llevan 20 años en la misma subestación y conocen los circuitos casi que se los conocen de memoria. Entonces, de pronto ellos ya no van a necesitar tanto esto. De pronto ellos están tal vez de manera empírica, también ya a través de tantos eventos, pues digamos, esto también no es tan necesario para ellos. Y a veces, muchas veces estos ingenieros, ustedes ven que abre un registro oscilográfico y él ya sabe en qué punto fue la falla y qué tipo de falla fue y hasta puede decirte con claridad, digamos, te puede decir con claridad hasta cuál pudo haber sido la causa, ¿sí? Entonces, es como para darte la respuesta. ¿Listo? Perfecto, ingeniero. Por favor, ¿puede publicar su correo electrónico nuevamente?
Y Sí, que si es sí, posible compartir los enlaces del software. sí, claro, sí, si quieres, a través del correo electrónico me pueden escribir y yo les envío un enlace donde pueden descargar la versión free. Es una versión de prueba, yo la tengo acá también. Te dan 60 días para que lo puedas explorar. ¿Sí? Y si quieren, también les puedo regalar un procedimiento para que descarguen también la versión demostrativa de este software también, para que ustedes lo tengan. Excelente, ingeniero. Ingeniero Gonzalo, ¿esta presentación la podemos compartir con los asistentes? Sí, si quieres a través tuyo, por correo electrónico, yo te la comparto. Por ¿Listo? favor, muchísimas gracias. Entonces, a las personas que, por favor, muy amablemente nos califiquen nuestra evaluación, la del tema del día de hoy, les haremos llegar inmediatamente esa presentación, apenas las tengamos en nuestro correo. Igual, les solicito a aquellas personas que nos han acompañado en las diferentes actividades que hemos realizado en el transcurso de estos últimos 3 meses ya, eh, si es posible, que nos regalen un pequeño testimonio de 7 segundos, donde nos cuenten qué tal les ha parecido la actividad que hemos realizado en ASIEM para ustedes, nuestros ingenieros, no importa que sean afiliados o no afiliados. Aquí estaremos muy agradecidos con este comentario, pues para hacer divulgarlo en nuestras redes sociales y así llegar a más ingenieros a nivel nacional. Perfecto. También en este momento les voy a proyectar una actividad que nos va a acompañar el ingeniero Gonzalo también. El próximo 10 de junio a las 3 p.m. Estudios de calidad de potencia, aspectos generales. Entonces, si desean acompañarnos en esta actividad, también pueden ingresar a nuestra página web www.acien.org. Adicional, aquí tenemos la conferencia de esta tarde. Protección de datos personales en Colombia. Es muy interesante esta conferencia, totalmente invitados. Les acabo de compartir el link por interno. Igual, si desean compartir el link, pues están en todo su derecho. Perfecto, ingeniero Gonzalo Franklin. Le agradecemos en nombre de la Asociación Colombiana de Ingenieros por su excelente presentación y pues nos veremos el próximo miércoles a las 3 de la tarde con su nueva presentación. Ingeniero Elkin, nuevamente en nombre de la Asociación Colombiana de Ingenieros y el Departamento de Servicios al Ingeniero, muchas gracias. Muchas gracias, que estés muy bien. Un abrazo, muchas gracias a todos. Tengan feliz resto de día. Hasta luego. Gracias, ingeniero Franklin. Entonces estaremos pendientes de las memorias para podérselas enviar a nuestros asistentes y con los documentos adicionales, los links adicionales que prometimos en esta sesión. Sí, Señores claro. Sí, asistentes, claro. un excelente día. Muchas gracias, ingeniero Gonzalo. Señores asistentes, una excelente tarde y esperamos continuar con su compañía en las diferentes actividades que estamos realizando. Recuerden, numeral está contigo. Asciende está contigo, no nos detenemos, continuamos generando actividad de conocimiento para ustedes, porque el ingeniero es nuestra razón de ser. Ingeniero Gonzalo, muy buena tarde. Hasta luego. Muy buena tarde.